Listo. Por favor, me confirman si pueden ver mi pantalla y me escuchan bien. Perfecto, gracias, Diego. Bueno, muy buenas noches o tardes para todas y todos. Mi nombre es Luis Fernando Cuevas Niño. Soy licenciado en Ciencias Naturales y estoy a cargo del componente de física con las fichas de análisis y desarrollo de software. Ya con ustedes habíamos venido trabajando el componente de matemáticas y pues en esta oportunidad vamos a trabajar el componente de física. Eh, Iniciamos con la presentación entonces de la agenda del día de hoy. Para el día de hoy como primer punto tenemos presentación, segundo punto contextualización, tercer punto desarrollo del tema, cuarto punto desarrollo de la evidencia, quinto punto dudas e inquietudes y como último punto el cierre. Bueno, entonces acá, como pueden ver, mis datos de contacto, mi nombre es Luis Fernando Cuevas Niño, mi correo electrónico lcuevasn@sena.edu.co. De igual manera, para contactarse conmigo lo pueden hacer también a través del WhatsApp o también en el chat de dudas, e inquietudes, en el chat sincrónico también, perdón, foro de dudas e inquietudes. Y pues a través del correo electrónico. La sesión del día de hoy se denomina Fundamentos de Física y las fichas convocadas para esta sesión es la 311-8309, la 313-8568. Identificación de la actividad. Nombre del proyecto. Construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios. Fase del proyecto, ejecución. Actividad del proyecto, la número 7, codificar los módulos de software. Y la actividad de aprendizaje, es reconocer los principios y leyes físicas aplicadas al contexto productivo y los resultados de aprendizaje que hacen parte de este componente son cuatro y son los siguientes. El primero es identificar los principios y leyes de la física en la solución de problemas de acuerdo al contexto. El segundo es solucionar problemas asociados con los sectores productivos con base en los principios y leyes de la física. El tercero es verificar las transformaciones físicas de la materia utilizando herramientas tecnológicas. Y el cuarto, proponer acciones de mejora en los procesos productivos de acuerdo con los principios y leyes de la física. El plazo máximo para presentar estas evidencias es hasta el 27 de abril de 2016, es decir, hasta el próximo lunes. Se tuvieron unos ajustes en el cronograma y digamos que el espacio que tenemos para el componente de física es muy pequeño, muy corto. Solamente tenemos prácticamente este fin de semana. Es por eso que debemos cumplir con dos resultados de aprendizaje que son muy sencillos, pues para que ustedes logren llevarlos a cabo, realizarlos y tenerlos para el próximo lunes. El próximo lunes vamos a desarrollar otra sesión en línea con la finalidad de resolver esas dudas e inquietudes que hayan surgido para a la hora de desarrollar sus resultados de aprendizaje. Si hay dudas o inquietudes, pues el próximo lunes a las 7 de la noche nos vamos a reunir y vamos a resolver. ¿Listo? La idea es que podamos cumplir con esos resultados y para eso pues estoy yo para apoyarlos en ese proceso.
Como les decía, tenemos un espacio corto, entonces no vamos a profundizar mucho porque el tiempo no nos da. El- la física es un campo muy, muy amplio y pues requiere de mucho tiempo para su estudio. Es por eso que lo que vamos a hacer es como una conceptualización. Vamos a revisar esos fundamentos básicos de la física, esos conceptos y leyes. Y al final vamos a revisar la guía para verificar las evidencias que se deben de presentar, que como les dije son dos, una es un video y otro es un informe. Entonces, em, pues la idea es que si de pronto surge alguna duda, pregunta, inquietud durante mi presentación, me puedan interrumpir accionando su micrófono. Iniciamos con la definición de qué es la física. La palabra física proviene del griego physis, que significa naturaleza. Es la ciencia exacta que estudia y describe el comportamiento de los fenómenos naturales que ocurren en el universo, teniendo en cuenta cuatro propiedades fundamentales: la energía, la materia, el tiempo y el espacio. La clasificación de la física. La física se clasifica en dos grandes campos o ramas, que son la clásica y la moderna. Y dentro de la clásica, pues tenemos la mecánica, que a su vez se divide en tres, que son la cinemática, la dinámica y la estática. Acabo ya alguien, creo que se está tratando de conectar. David, perfecto. Continuamos. Entonces, decíamos que la física se divide en dos grandes campos o ramas y que encontramos la mecánica, que a su vez eh, se divide en cinemática, dinámica y estática. También encontramos lo que es la acústica, que hace parte de la física clásica, la óptica, la termodinámica y el electromagnetismo. Por su parte, de la física moderna hace parte la física nuclear, la física atómica, la física de partículas, la relatividad y la física cuántica. Ya más adelante vamos a definir cada una de ellas. Empezamos con la mecánica, que estudia el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que actúan en estos. Para ello, se vale de las leyes de Newton y se suele aplicar, por ejemplo, en el estudio del lanzamiento de cohetes. Se divide en cinemática, dinámica y estática. Es muy importante y tener en cuenta esto, las leyes de Newton, para el trabajo que vamos a desarrollar, que es un experimento. Podemos escoger una de las leyes de Newton para hacer nuestra evidencia, nuestro experimento. La cinemática estudia y describe los movimientos de los objetos sólidos y su trayectoria según el tiempo, calcula la velocidad, la aceleración y el desplazamiento que estos pueden alcanzar. Se emplea de diversas maneras, por ejemplo, en el estudio del movimiento de un resorte. Luego continuamos con la dinámica. Estudia las causas que generan los movimientos de los cuerpos y sus cambios físicos en un sistema. En estos estudios se pueden aplicar las leyes de Newton y sirve para calcular la deformación o fricción que sufren los cuerpos. Entonces acá tenemos las tres leyes de Newton. La primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. La segunda ley de Newton, que nos trae esta fórmula que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y la tercera ley de Newton, o ley de la acción y reacción,
que ya más adelante vamos a definir cada una de ellas. La dinámica, la primera ley de Newton, también llamada ley de la inercia, establece que un objeto permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, es decir, se moverá en línea recta con velocidad constante, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Entonces, esta es la primera ley de Newton. Y pues el señor Newton, con esta primera ley, nos ayudó a comprender, por ejemplo, por qué los planetas se mantienen en movimiento alrededor del Sol, ¿cierto? Entonces, es por la inercia. El señor Newton, pues con el desarrollo de estas leyes, pudo explicar este fenómeno. La dinámica, segunda ley de Newton. Establece que la fuerza que actúa sobre un objeto es igual al producto de su masa y su aceleración. Esto se expresa con la fórmula fuerza igual a masa por aceleración, que fue la que vimos anteriormente, donde la F eh, representa la fuerza aplicada en newtons, la M representa la masa del objeto en kilogramos y la A representa la aceleración que sufre que sufre el objeto por segundos al cuadrado, en metros por segundos al cuadrado. La dinámica, que es la tercera ley de Newton, la ley de la acción y reacción establece que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Esto significa que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo objeto ejerce una fuerza de la misma magnitud, pero en la dirección opuesta sobre el primero. Entonces, como podemos ver en la imagen, si este sujeto ejerce una fuerza sobre este objeto, pues va a haber como una repulsión, como una fuerza que tiene la misma magnitud, pero que está en dirección opuesta. La estática. Estudia el equilibrio de las fuerzas que actúan en un cuerpo que se encuentran en un sistema en reposo, es decir, su velocidad es cero, al igual que la fuerza de su aceleración. Forma parte del estudio de las leyes de Newton y deriva de la mecánica clásica. Como podemos ver, por ejemplo, acá en esta imagen, lo que nos dice es que la suma de estas dos fuerzas, es decir, la suma de la fuerza de este objeto y esta nos da cero, ¿cierto? Tanto la fuerza del objeto que está sosteniendo a este objeto de arriba nos va a dar cero, por eso el objeto se mantiene en reposo. Lo mismo sucede con este péndulo que tenemos acá. Este péndulo está ejerciendo una fuerza hacia abajo, pero esta cuerda que lo está sosteniendo ejerce una fuerza de la misma magnitud hacia arriba y por eso se mantiene en reposo. Se anulan las fuerzas y por lo tanto pues no hay movimiento. Y así con cada uno de estos ejemplos que tenemos en la imagen. La acústica. La acústica estudia el sonido, su propagación, los fenómenos que lo originan, incluso cómo se escucha y de qué manera afecta a los cuerpos. Estos estudios son aplicados de diferentes maneras, como por ejemplo en el diseño de instrumentos musicales. Entonces acá ya estamos hablando del sonido y quisiera preguntar si alguien sabe cuál es la velocidad del sonido. ¿Alguien me puede responder por ahí? ¿Cuál es la velocidad del sonido?
Diego está levantando la mano. Eh, 343 metros por segundo, o por ahí, Sí, diría yo. muy bien, sí, Diego. Resulta que depende de la velocidad del sonido, nos dice 343 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Pues esa velocidad depende del medio por el que se transfiera. Es la velocidad que nos indica Diego, es la velocidad a la que viaja en el aire al nivel del mar, ¿cierto? Porque digamos que la velocidad del sonido cambia dependiendo de la altitud y dependiendo del medio por el que se transmite. Si es por el aire, y digamos, y la temperatura también tiene que ver. Entonces, si es por el aire a nivel del mar y a unos 20 grados centígrados, efectivamente, esa es la velocidad del sonido, que son unos 343 metros por segundo al cuadrado. Pero si el sonido se transmite por otra superficie, por otro medio, como por ejemplo el agua, ya cambia la velocidad. Eh, yo les tengo por acá un dato curioso, pero Vanessa nos escribe acá en el chat que no ve a la intérprete, no sé si ya solucionó. Profe, yo no sé si tú me ves a mí, bueno, son los chicos. Yo Sí, aparezco en pantalla, pero no sé. sí, profe, yo te puedo ver muy bien. Listo. Entonces estábamos hablando de la velocidad del sonido. No sé si Vanessa de pronto nos puede reaccionar ahí, si ya puede ver. Y continuamos. Y entonces les decía que efectivamente la velocidad del sonido a 20 grados centígrados y al nivel del mar es de 343 metros sobre segundo al cuadrado. Mm, eh, Y por ejemplo, si cambiamos el medio, por ejemplo, en el agua, la velocidad del sonido ya viaja a 1484 metros por segundo. Son aproximadamente 4.3 veces más rápido. Y si es por el acero, si el sonido se transmite por medio del acero, viaja muchísimo más rápido, a 5960 metros por segundo. Y en la madera, por ejemplo, viaja a 3500 metros por segundo aproximadamente. Entonces, como podemos ver con este ejemplo, el sonido viaja no a una velocidad constante, sino que depende de algunas variables como son la temperatura, la altura y el medio por el que se transfiere, ¿cierto? En este caso, agua, acero o el aire. Pero muy bien por Diego. Gracias por responder la pregunta. Continuamos con nuestra presentación con la óptica. La óptica estudia la luz y su comportamiento, así como sus efectos en otros cuerpos y sus propiedades a partir de los fenómenos luminosos y la energía lumínica. La óptica es aplicada, por ejemplo, en el desarrollo de de las fibras ópticas y en en la optoelectrónica. Acá también les tengo una pregunta de dato curioso. ¿Alguien me puede responder, ya que estamos hablando de la luz, a qué velocidad viaja la luz? Néstor, sería 300 kilómetros por segundo. Eh, no te escuché bien. ¿Cuánto me dijiste, 300 Diego? kilómetros por segundo.
a 300.000 kilómetros por segundo. Sí, es una velocidad inmensa y esa sí es una constante. Y la velocidad de la luz sí es una constante, siempre va a ser la misma, ¿cierto? Para hacernos una idea, nuestro planeta está a una distancia aproximada de 150 millones de kilómetros al Sol. Esa es la distancia que nos separa de entre el Sol y la Tierra. Y la luz recorre esa distancia en tan solo 8 minutos. Una, una velocidad impresionante. Y pues según Albert Einstein, esa velocidad no se puede superar. Continuamos por acá con nuestra presentación. Muy bien a Diego por estar ahí pendiente y atento. La termodinámica. Estudia los tipos de energía, en especial la que deriva del calor y la temperatura, así como los procesos de transferencia de energía calórica y sus efectos en los cuerpos. La termodinámica es aplicada en diversas áreas como la automotriz o en sistemas de refrigeración. Entonces acá lo que tenemos es un modelo, un sistema y con una caldera, ¿cierto? Y un cilindro que básicamente es el principio de funcionamiento de los motores a vapor que en alguna época movían los trenes. Pero la termodinámica también pues se aplica a los motores de combustión que tenemos hoy en día en los automóviles, ¿cierto? Los automóviles que funcionan con motores de combustión. El electromagnetismo estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos, describe cómo se lleva a cabo la interacción entre las partículas cargadas en los campos eléctricos. Esta rama se suele aplicar, por ejemplo, en el estudio y desarrollo de equipos electrónicos o sistemas de electricidad. Entonces, el electromagnetismo estudia todo lo que tiene que ver con la electricidad, la producción de energía eléctrica a través de campos electromagnéticos, ¿cierto? Acá podemos ver una bobina. Resulta que la electricidad y el electromagnetismo están muy relacionados. Cuando el imán eh, se mueve, resulta que a medida que el imán se mueve, también mueve los electrones que se encuentran en estas bobinas, que son, digamos que es un cable enrollado. Y cuando hay un movimiento de un imán, de un campo electromagnético, al conforme se mueve ese imán, también se mueven los electrones. Y eso es lo que produce una corriente eléctrica. A partir de este descubrimiento, pues se han tenido muchísimos avances y hoy en día, como todos sabemos, dependemos totalmente de la electricidad. El hecho de que, por ejemplo, hoy estemos haciendo una clase a distancia es posible gracias a todos esos descubrimientos que surgieron a partir de entender el electromagnetismo y su aplicación, pues en nuestra sociedad, en la vida cotidiana. Física nuclear. Estudia el núcleo del átomo y las diferentes partículas que lo componen. Estudia la liberación de la energía radioactiva que se genera a través de los átomos. La física nuclear se suele aplicar, por ejemplo, en las plantas nucleares a fin de generar energía. Como todos sabemos, digamos que a partir de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, fue donde se avanzó mucho en el estudio de este campo de la física nuclear, llegando pues a desarrollar
la bomba atómica y más adelante lo que son las plantas ah, nucleares. Y pues que a partir de este estudio y de conocer estos conceptos y aplicarlos, se puede producir muchísima energía. Y esta energía pues no es contaminante. Sin embargo, pues hay que tener mucho cuidado porque puede ser muy peligrosa como sucedió en alguna planta, en la planta de Chernobyl, si de pronto han escuchado donde surgió un incidente y resulta que la radioactividad, la radiación, no permite que en esta zona pueda prosperar la vida, porque la radioactividad afecta a todo organismo vivo al que, al que esté expuesto. Entonces esos son como los riesgos que se tienen, pero pues es una energía limpia, a diferencia de la que usamos hoy, que es muy contaminante para nuestro ambiente, que es a partir de los combustibles fósiles, con los vehículos y demás que funcionan con motores a combustión, pues estamos dañando nuestra atmósfera y nuestro ambiente. La física atómica. La física atómica se centra en el estudio del átomo, su estructura, estados de energía, fisión y fusión, la interacción de sus partículas y su configuración electrónica. La relatividad. La relatividad forma parte de las teorías desarrolladas por Albert Einstein. Se emplea para estudiar los sucesos físicos considerando que el tiempo y el espacio son relativos y no absolutos, ya que se toman en cuenta los diferentes puntos de vista de los observadores. En este campo, digamos que es un campo muy amplio, al igual que los que hemos venido relatando. Por eso los espacios que tenemos pues no nos alcanzaría para profundizar detalladamente en cada uno de ellos y más entendiendo el nivel de complejidad que tiene cada uno de estos temas. Por eso, pues lo que estamos haciendo en este caso es como una conceptualización de cada uno de esos fundamentos. Física cuántica. Estudia los átomos, sus propiedades e interacciones y el comportamiento de las partículas subatómicas. Estudia la naturaleza desde sus dimensiones más pequeñas. Se aplica en diversos estudios, como en el comportamiento de los cuerpos sólidos. Y acá continuamos con algo muy importante también, y son las magnitudes físicas y sistema de unidades. Como acá tenemos en la tabla pueden observar eh, al lado izquierdo la magnitud, las magnitudes fundamentales, las unidades y los símbolos. Para el caso de la longitud, pues en el sistema de unidades, la unidad básica tenemos el metro en el sistema internacional y el símbolo pues es la M. Para la masa, tenemos como unidad el kilogramo y el símbolo es la K y la G. El tiempo, pues la unidad es el segundo y su símbolo es la S y así sucesivamente. Este material se los voy a compartir al grupo para que lo tengamos en cuenta de pronto para el desarrollo de sus actividades y pues lo revisemos más a profundidad, ¿vale? Bueno, acá tenemos una actividad para que hagamos un ejercicio y después de esto pasamos a la revisión de la guía. Vamos a revisar la guía, explicar el trabajo que se debe desarrollar y pues a resolver las dudas e inquietudes que ustedes tengan. Entonces, escaneamos el código y los que no puedan escanearlo ya les voy a enviar el enlace.
Listo, ya les envié el enlace para que por favor lo revisen. Mientras tanto, si hay dudas, inquietudes, podemos ir resolviendo. Listo, pues los que no hayan podido terminar la actividad lo pueden guardar y lo pueden resolver después de terminar nuestra sesión. Voy a explicarles la evidencia. Acá no veo a la profe. Profe Alejandra, creo que tuvo algún inconveniente. Bueno, vamos a esperar que otra vez se conecte mm, la profe Alejandra, nuestra intérprete, y prosigo con la explicación de la evidencia. Bueno, mientras tanto, ¿alguien ya terminó? ¿Alguien que ya haya terminado el ejercicio?
Listo, vamos a esperar a nuestra intérprete, la profe Alejandra, y continuamos con la explicación de la evidencia. Listo, por acá ya me enviaron respuestas. Muy muy bien, Diego Fernando y Jesús David Galvis. Perfecto, entonces vamos a continuar. Listo, vamos a continuar con la presentación de nuestra evidencia, el trabajo que se va a desarrollar. Como les decía al principio, son dos evidencias que vamos a presentar para el componente de física. Y acá estoy en la plataforma de Sayuna eh, y vamos a dirigirnos hacia la guía donde se encuentra nuestra actividad. Entonces la guía es la guía de aprendizaje 7, ¿cierto? Damos clic, ingresamos y pues se nos va a abrir este documento. En este documento están todas las actividades y pues nos vamos a desplazar hasta la página 20. En la página 2021 vamos a encontrar el componente de física. Acá está como toda la introducción y acá hay una breve explicación de el por qué se hace necesario conocer los fundamentos de física para el desarrollo de, eh, de nuestro componente, de el tecnólogo en análisis y desarrollo de software. ¿Cierto? Entonces acá tenemos el componente clave, las leyes de Newton. La aplicación digital, pues para la programación de spirits y física de partículas. El fundamento matemático, la fuerza igual a masa por aceleración, que era la fórmula que estábamos viendo en las diapositivas. Entonces, esto lo podemos aplicar ¿en qué? En la programación de spirits y la física de partículas. El trabajo, potencia y energía, ¿en qué lo podemos aplicar? En la simulación de fluidos, explosiones y colisiones en 3D. El fundamento físico a aplicar aquí es la conservación de la energía. La termodinámica y la óptica, ¿cómo la podemos aplicar a nuestro proceso formativo o en nuestro contexto laboral? Pues en el renderizado, en la iluminación de escenas y en la corrección de color, ¿cierto? En todo esto de imágenes podemos aplicar el tema de la termodinámica y la óptica, la luz y el color. El ejercicio que se va a desarrollar es un video y acá está el paso a paso que se debe hacer para ese video. Vamos a hacer un experimento. Entonces, actividad uno, exploración de fenómenos y selección de leyes.
Antes de grabar es fundamental comprender qué se debe observar. Entonces la tarea es elegir un fenómeno físico cotidiano que desee explicar. Ustedes pueden explicar cualquier fenómeno físico y puede ser que esté dentro de estos campos, como la cinemática, como la caída libre, el movimiento parabólico, las leyes de Newton. Es decir, ustedes pueden elegir, no, yo quiero hacer un experimento donde aplique la segunda ley de Newton. Entonces, usted lo puede hacer, o la primera ley. Es de elección libre, el que ustedes quieran, el experimento que ustedes quieran desarrollar, que sea de física. ¿Listo? Un fenómeno físico. Cuando ya elegimos nuestro experimento que queremos desarrollar, llevar a cabo, llevar a la práctica, pues pasamos al paso 2 y es el diseño del protocolo experimental. Entonces, vamos a usar todo lo que tenemos a nuestro alcance, sea botellas, cronómetros, termómetros, rampas, todo lo que tengamos a nuestro alcance, ¿sí? No vamos a buscar elementos difíciles, sino todo lo que tengamos en nuestra casa y con lo que podamos eh, hacer nuestro experimento. El paso 3 es la elaboración de un guión. Vamos, pues para hacer un buen video necesitamos tener como un guión, un paso a paso, para que nos quede bien elaborado. Entonces, en ese video pues se va a dividir en una introducción, los materiales y procedimientos, los materiales que voy a usar para mi experimento y el procedimiento, la ejecución que corresponde pues al momento del experimento y el análisis. Y nuestro producto final, lo que vamos a hacer es un video. En ese video, pues tiene que haber una contextualización. El aprendiz aparece explicando qué ley física va a demostrar, ejemplo, la ley de la inercia, la primera ley de la termodinámica. O sea, cualquier experimento de física es válido. Luego pasamos al segundo paso en nuestro video, que es la demostración. Entonces van a grabar ese experimento, lo van a grabar. Se recomienda cámara lenta cuando es, digamos que cuando el experimento no se puede identificar así tan fácilmente, pues se puede usar cámara lenta si es algún movimiento rápido. Análisis de cambios. Entonces el aprendiz debe señalar qué cambio hubo en el cuerpo, cambio su posición, su velocidad, esto de acuerdo al experimento que elija, ¿sí? Responder como esas preguntas y al final una conclusión. Se cumplió la hipótesis. Al principio, por acá nos dice que debemos plantear una hipótesis. Entonces, al final vamos a responder si se cumplió esa hipótesis o no. ¿Listo? Y entonces, Vanessa, puedes, digamos que hacer un informe para responder o para cumplir o donde plasmes cada uno de estos pasos. Y grabas aparte el video del experimento, solamente lo grabas y en un documento pues respondes estas preguntas, ¿listo? O también lo puedes hacer con subtítulos, si puedes colocar en el video subtítulos, texto explicando su experimento, también lo puede hacer así, tiene las dos posibilidades. Ese es la primera evidencia. Entonces, esa primera evidencia eh, la van a cargar en este espacio. Acá dice evidencia oculta AP7, física, video expositivo, experimento de aplicación, leyes de Newton. Acá dice leyes de Newton, pero puede ser otro experimento también, ¿sí? No, no solamente las leyes de Newton. Y acá está el segundo espacio, que es el informe de laboratorio de conservación de la energía, que es el siguiente. Informe de laboratorio. Entonces aquí vamos a hacer también un experimento, pero no vamos a hacer un video, sino que vamos a hacer es un informe de laboratorio con cálculos y análisis de variables. Entonces lo que vamos a hacer
es lo siguiente. Acá tenemos el paso a paso. Los materiales requeridos son los siguientes. Vamos a conseguir una rampa o plano inclinado. Para construir una rampa se puede usar un cuaderno, un libro, una tabla, cualquier cosa así, inclusive un cartón, ¿cierto? Eso nos sirve para hacer una rampa. El segundo es un objeto rodante. Puede ser una esfera, una canica, un balín, un carro de juguete, cualquier cosa que pueda rodar por esa rampa, ¿sí? Y que tengamos a nuestro alcance, una pelota, un balón, lo que sea que pueda rodar por la rampa. El tercer material es tener un cronómetro. Entonces, podemos usar el teléfono celular, ¿cierto? Nuestros teléfonos celulares cuentan con cronómetro para medir el tiempo, entonces lo podemos usar. Una cinta métrica o una regla para medir la distancia. En nuestras casas creo que podemos tener una regla o un metro, lo que sea, cualquiera de estos elementos que nos sirva para medir la distancia. Y una balanza para obtener la masa del objeto. Vamos a pesar ese balón o ese carro de juguete o esa esfera, la vamos a pesar. Tenemos que saber cuánto pesa. Si de pronto en la casa no tenemos una balanza, pues podemos ir a la tienda donde el vecino, donde la fama, la carnicería y allá pedimos el favor de pesar ese objeto. Y pues tomamos ese dato de cuánto pesa el objeto y con ese valor ya podemos y ya podemos completar nuestros materiales para hacer el experimento. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esos elementos, el primer paso es la configuración. Entonces, medir la masa del objeto, lo que les decía, si eligió un balón o una esfera, un carro, pues hay que pesarlo. Eh, La altura, la altura de la rampa, entonces acá yo les tengo un dibujo de cómo se configura la rampa. Digamos que este va a ser una tabla o un cuaderno, entonces vamos a colocarle aquí algo de base para elevar su altura y conformar una rampa. Puede ser pueden ser más libros acomodados acá, cuadernos o cualquier otro objeto que nos ayude a elevar este extremo y así se conforma una rampa. Y pues tiene que ser en un plano plano, perdón, en un, en una mesa plana o en un piso plano que sea preferiblemente liso, que no tenga muchas rugosidades. Eh, si no es tan rugoso, pues esto permite que el objeto se deslice y continúe con una velocidad más uniforme. Entonces ya cuando tenemos configurada nuestra rampa, ¿cierto? Vamos a ver el segundo paso. Marque una distancia fija en la base de la rampa o al final de la misma para medir la velocidad. Entonces vamos a marcar una, una distancia fija desde este punto donde termina la rampa, ¿cierto? La base, desde este punto hasta un punto X pueden ser 10 centímetros, 20 centímetros o un metro. La distancia que ustedes dispongan y que ustedes elijan. Van a marcar, ¿cierto? La van a medir. Supongamos que fueron 50 centímetros desde este punto, desde donde termina la rampa, hasta acá. Entonces ustedes miden esa distancia y pues toman ese dato. Digamos que fueron 50 centímetros. Luego, el segundo paso es suelte el objeto desde la parte superior. Entonces vamos a soltar el objeto, sea el carro, la esfera, la vamos a soltar desde acá, desde este punto. La vamos a soltar. Ese es el siguiente paso. Eh, el tercer paso es inicie el cronómetro cuando el objeto llegue a la base y deténgalo cuando recorra la distancia. Entonces,
En este paso, lo que hacemos es cuando el objeto, sea el carro, la esfera o el balón, llegue a este punto, iniciamos el cronómetro. No lo iniciamos desde acá, sino que desde este punto, desde donde terminó la rampa. Iniciamos el cronómetro hasta este punto donde determinamos nuestra medida, que si fueron 50 centímetros o 20 centímetros, hasta ese punto, entonces tomamos el tiempo que tardó desde este punto hasta este punto. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No puedo hacer un video explicativo con la voz porque puedo hacerlo por PDF. Sí, lo que le decía a Vanessa es que lo puedes hacer en PDF. Efectivamente, grabas el video del experimento, pero la explicación la puedes hacer en PDF. Solamente grabas el experimento y ya. Listo, creo que no hay preguntas hasta el momento. Entonces vamos a continuar. Después, el cuarto paso es realice 3 intentos para cada altura y obtenga un tiempo promedio. Entonces, vamos a hacer 3 intentos, ¿cierto? Y medimos esos tiempos en cada intento, en esos 3 intentos. Y sacamos el promedio. Como fueron 3 resultados de tiempo, pues los sumamos y los dividimos en 3 y ahí obtenemos nuestro promedio. Ya tenemos el dato. Y luego el paso 3 es calcular la velocidad real. Entonces lo calculamos con esta fórmula. La velocidad experimental es igual a la distancia, es decir, a esta distancia, si fueron 20 o 50 centímetros, a esa distancia, por el tiempo promedio. Entonces, por el tiempo que nos dio el resultado de lo que contabilizamos en el cronómetro desde acá hasta este punto. Ahí hacemos esas operaciones y ahí vamos a obtener nuestra velocidad experimental. Y el paso 4 es calcule la velocidad final teórica, suponiendo caída libre desde el reposo, con base en la siguiente fórmula. Entonces desarrollamos la siguiente fórmula, la velocidad teórica, que es la raíz cuadrada de 2 por la g, que es la gravedad, por la altura. ¿Cuál es la altura en este caso? Pues es la, la distancia que tenemos acá, es esta altura. Esta también la tenemos que medir y la reemplazamos ahí en la segunda fórmula. Si fueron 10 centímetros, 20 centímetros, pues lo reemplazamos ahí en esa fórmula, en esta fórmula, y hacemos la operación. Y listo, acá entonces la idea es diligenciar esta tabla para registrar nuestros valores, la masa del objeto, cuánto pesó, la altura. La altura, lo que les decía, es la altura de la rampa, es esta altura, esta distancia. Eh, el tiempo promedio, el tiempo que les decía, la distancia de prueba y la distancia de prueba, que es esta distancia de la línea roja, desde este punto hasta este punto. Y acá pues el resultado de las fórmulas, la velocidad experimental y la velocidad final que se halla con estas dos fórmulas. Entonces, pues acá están los criterios de entrega del informe, el título, la descripción del experimento, las tablas de datos, los cálculos, el análisis de errores y la conclusión. Es un informe en Word o PDF. No sé si hay alguna duda, pregunta, inquietud. Instructor, una pregunta. Sí, señor. O sea, son dos ejercicios para la entrega de este ejercicio. O sea, me hago entender Del para. componente de física, sí. Ok, entonces estos dos ejercicios para cuándo son? ¿Antes de que del lunes o como la? Sí, hasta el lunes. Hasta el lunes hay plazo para entregar estas dos actividades, por lo que le Listo. digo una cuestión de cronograma.
pero pues realmente no son difíciles. O sea, esto lo pueden sacar este fin de semana. ¿Listo? Y el lunes, el próximo lunes, vamos a tener otra sesión para revisar si tuvieron algún inconveniente con el desarrollo de estos ejercicios, aclarar sus dudas o inquietudes. ¿Listo? El lunes nos vamos a reunir nuevamente a las 7 de la noche. Listo, gracias, Instructor. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Listo, no hay más preguntas ni inquietudes, entonces, como les decía, nos vemos el próximo lunes. Cualquier duda o inquietud me pueden estar ahí preguntando por el correo, por el foro de dudas e inquietudes. Y los que no la logren, de pronto que tengan algún inconveniente y finalmente no alcancen al lunes, ese día en la sesión vamos a aclarar esas dudas e inquietudes. Muchísimas gracias a todas y todos por su participación, por hacer parte de la sesión en línea y que tengan una feliz noche. Hasta luego.